Otra de las invitadas en este ciclo que el Ayuntamiento de Palencia ha puesto en marcha junto con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y también con la Junta de Castilla y León, otra de las invitadas es a quien están viendo, ella es Mónica García Prieto. Hola Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por dedicarnos unos minutos antes de esa tertulia con los palentinos. Mónica, usted es periodista, corresponsal, mujer. Este ciclo está dedicado a las mujeres periodistas. A lo largo de su trayectoria, yo no sé qué balance hace del papel de la mujer en esta profesión tan antigua y que tanto ha evolucionado. Bueno, siempre choca mucho que sobre todo cuando hablamos de la corresponsalía de guerra o del periodismo bélico, se nos pregunte como si fuera una figura novedosa, ¿no? El hecho de, hay muchas mujeres que se dedican a esto y tal, ¿por qué las mujeres os dedicáis? Realmente es tan antiguo como dices, como el propio oficio, como la profesión, ¿no? Siempre ha habido mujeres periodistas, siempre ha habido periodistas que se han dedicado a la cobertura de conflictos bélicos y es una presencia que en todo caso sí que se está ampliando, va a más. Si pues hace 20, 25 años cuando comencé en periodismo era pues digamos que era una minoría el número de mujeres que se dedicaban a las corresponsales internacionales. Hoy en día se puede decir que son o bien la mitad o bien incluso más o la mayoría son mujeres en lugar de los hombres, ¿no? Y esto sí que lo notas en coberturas muy determinadas. Además, las mujeres sí que, digamos que han abandonado ámbitos del periodismo que pareció que se les asignó en un principio, como podía ser pues ser locutora de televisión, es decir, ser un poco pues el busto parlante, o ser la plumilla, ¿no? La escritora. De pronto hay mujeres camarógrafas, te las encuentras en todos sitios cargando el mismo peso y el mismo equipamiento que cargan los colegas y cubriendo el mismo tipo de situaciones, digamos, en zona hostil, es decir, que requieren fuerza física, requieren habilidad. Todo esto se ha normalizado afortunadamente y creo que hoy en día somos tantas mujeres como hombres las que lo hacemos y además gozamos ambos del mismo respeto, que es lo importante. El día 8 de marzo se reivindica la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida. Usted, como corresponsal de guerra, como periodista internacional, ha estado trabajando en países que, por desgracia, todavía pues, son pues, muy machistas, ¿no? No sé en esos momentos si ha tenido que entrevistar a algún dirigente político o dirigirse a algún colectivo o a alguna persona que le haya hecho sentir más de cerca esa desigualdad, ¿no? que hay en otros países. Mira, estas cosas ocurren evidentemente, pero es que me ha ocurrido en Europa. Entonces, no me ha ocurrido más, desde luego, en el mundo árabe que lo que me ha ocurrido en Europa, me ha ocurrido en Rusia o me ha ocurrido en China. Por desgracia, el machismo es algo endémico de las sociedades y me temo que no depende ni de la religión, ni del país, ni de la nacionalidad. Entonces, me ha ocurrido, por ejemplo, de entrevistar con total normalidad a un señor de la guerra de Afganistán que me recibió en su casa y que no tuvo ningún gesto, digamos, más allá de que él, por su cultura, nunca me miró a los ojos, pero contestaba las preguntas con la misma voluntad que lo hubiera hecho cualquier otro dirigente. Esto me ha pasado en todo el mundo, me ha pasado en Irak, me ha pasado en Siria, me ha pasado en todo el mundo. Digamos que la mujer periodista que llega a una zona de conflicto y que se concentra en coberturas de zonas bajo una situación de violencia es, digamos que pierde su género, es observada y vista por la población como un periodista, no como una periodista mujer o un periodista hombre, sino como una periodista que va a documentar una serie de crímenes, de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que no me encuentro con esas situaciones o no la he padecido tanto. Por supuesto que hay machismo, pero el machismo es inherente a la sociedad y no especialmente, por desgracia, a sociedades de una religión determinada. ¿Qué podemos hacer los periodistas, las mujeres y los hombres periodistas, para acabar con la desigualdad? Me temo que ahora mismo los periodistas podemos seguir concienciando y esto nos corresponde a todos, pero creo que la batalla está en manos de los hombres. Son ellos los que tienen que, y creo que lo están haciendo por fin, ¿no? Es tomar conciencia de que ha habido una serie de actitudes determinadas que se han perpetuado durante los últimos 2000 años y que son inadmisibles, porque son afrentas contra un ser humano. Da lo mismo que ese ser humano sea hombre o mujer, que sea un niño o un adulto, es decir, no puedes violentar la libertad personal de una persona. Creo que eso está ocurriendo, creo que por fin están tomando conciencia y creo que ellos van a ser los que puedan parar, los que dejen de normalizar actitudes que, como digo, son delictivas, desde pues, cualquier tipo de abuso, de toda la catalogación que tenemos de abusos, ¿no? Mientras un hombre lo haga y el resto o bien ría la gracia o bien mira hacia otro lado, esto se va a perpetuar. En el momento en que haya hombres, y creo que ahí está nuestra misión como padres, el criar nuevas generaciones
que se alcen ante ese tipo de actitudes desiguales, igual que se alzan ante el racismo, o ante la intolerancia, o hacia la homofobia, ¿no? Pues esto es igual. Oye, no se puede decir eso, ni a una mujer ni a un hombre, no se le puede decir esto, no se le puede hacer esto, no se le puede tocar de determinada manera. Creo que la batalla está en ellos y que creo que las mujeres lo que podemos hacer es criar a estos niños, que van a ser los hombres del mañana, en eso, en tolerancia y en principios en igualdad. Como decíamos, usted ha ejercido una de las partes de la profesión más arriesgadas, pero más emocionantes, sin lugar a dudas, ¿no? Estar a pie de conflicto. Háblenos un poco de su experiencia, más allá de lo que celebramos hoy, el Día de la Mujer. Háblenos de su experiencia en esos otros países, en momentos muy complicados, muy duros, en los que habrá vivido situaciones pues muy desagradables. ¿Cómo lo vive una periodista? ¿Es capaz de aislarse, digamos, de ese lado pues más personal, ¿no? A la hora para luego plasmarlo en las líneas, en la manera de comunicarlo? Bueno, hay varias escalas, varias capas de las que se pueden hablar en este sentido, ¿no? Por un lado, por supuesto, la visión de situaciones de extrema crudeza nos afectan, y nos afectan a todos, tengamos la experiencia que tengamos, 5 o 25 años de experiencia, siempre van a afectar. La desigualdad afecta, la violencia, como digo, la agresividad, la desproporción en el uso del armamento, los crímenes contra civiles, todo esto afecta. Pero creo que lo que nos salva a los periodistas en una zona de conflicto es ser muy conscientes de que tenemos un papel, una función. Es decir, un periodista hundido o deprimido o pues no, es inválido, no funciona, no trabaja, no puede trabajar, no puede ser funcional. Con lo cual, lo que nos blinda, lo que nos escuda es, en el caso del camarógrafo, su cámara, en el caso del fotógrafo, su máquina fotográfica y, en mi caso, mi pluma o mi bolígrafo, porque sé que tengo una función, tengo un objetivo en esta guerra, en este conflicto, que es documentar lo que está pasando. No solamente dar voz, es documentar crímenes de guerra con la aspiración, que luego termina ocurriendo, de que haya organismos internacionales, por ejemplo Naciones Unidas, que puedan comenzar investigaciones sobre crímenes de guerra que deriven en tribunales. Es decir, al menos tenemos una finalidad, no están solos, los crímenes no pueden ser impunes, debemos, como digo, notificarlos, debemos documentarlos, y es, creo, el último asidero que tiene una población civil a la hora de sobrevivir a un conflicto, el saber que por lo menos el mundo sabe, que no es que el mundo no lo sepa, el mundo puede hacer algo o no para evitarlo, y muchas veces no hace nada, lo cual es doblemente doloroso para ellos y para nosotros, saber que nuestro trabajo no está funcionando, pero por lo menos que la gente diga, yo no lo sabía. No hice nada porque no lo sabía. Ahora todo se sabe, gracias a Internet todo es inmediato, y es un poco responsabilidad de todos elegir a líderes que pongan freno a ciertos desmanes políticos. Mónica, ¿y ahora en qué está inmersa? ¿Tiene algún trabajo fuera de España? ¿Se va a quedar por aquí? Cuéntenos un poco cuáles son sus proyectos. Bueno, tras muchísimos años fuera, acabamos de regresar a España con la idea de lanzar un seminario muy especial de periodismo de conflictos. Es una carencia que existe en España, es decir, todo aquel joven periodista que decide dedicarse a la cobertura de conflictos no tiene dónde formarse, y de hecho todos los alumnos lo que me cuentan es que en las universidades ni siquiera tienen ninguna asignatura que aborde el tema, y ni siquiera se aborda la política internacional o la corresponsalía internacional, ¿no? Con lo cual, pues mi pareja y yo, Javier Espinosa, que es otro de los grandes reporteros de España, hemos decidido lanzar un periodismo que pretende ser una experiencia inmersiva. Un taller que pretende ser una experiencia inmersiva en periodismo de guerra, 6-7 días, pues un grupo bastante reducido de estudiantes, donde vamos a abordar desde el principio hasta el final cómo se trabaja en una zona de conflicto, desde la documentación, los visados, cómo tramitar los permisos, cómo necesitas empaquetar, cómo viajas, de todo esto hasta cómo informar en zona de conflicto, y por supuesto cómo hacerlo desde la seguridad. Tenemos una jornada dedicada solamente a cosas como el tratamiento de emergencia sanitaria en zona hostil, que lo da por supuesto un sanitario especializado en el tema, con quien he coincidido en muchísimas misiones en el extranjero. Y pues tenemos otra jornada, por ejemplo, de PTSD, el famoso síndrome de shock postraumático que muchos periodistas terminan sufriendo después de años dedicados a esto, cómo gestionar secuestros, cómo repatriar un cadáver de un colega si esto te ocurre, es decir, todo aquello que hemos aprendido en
4 décadas de experiencia conjunta, Javier y yo, pues hemos decidido ponerlo en un seminario para que la gente al menos tenga oportunidad de dedicarse con cierta seguridad, porque nosotros hemos echado de menos, es decir, está muy bien aprender sobre el terreno, pero al final aprendes a golpes, ¿no? Y pasas muchísimo miedo. Si podemos adelantar un poquito el camino de estos colegas y seguir alentando que se cubra las zonas de conflicto porque son de una injusticia extrema, vaya, pues eso es lo que queremos quedar, con lo cual en ello estamos inmersos en este seminario que se llama Manchados de Barro. Basta que estamos hablando en el marco del Día de la Mujer, ¿no son más vulnerables también las mujeres en lugares donde hay un conflicto bélico? ¿Usted lo ha detectado? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es decir, la más vulnerable de todas siempre es la mujer. Y no solamente durante el conflicto, antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto. Hay que entender, y esto lo abordaremos luego en la conferencia o en la charla, que la mujer en un conflicto, básicamente el hombre o toma el arma o se pone a combatirlo, con lo cual se ausenta del núcleo familiar, o bien desaparece porque es un perseguido político, porque corre en riesgo su vida y tiene que desaparecer físicamente para preservar la vida, o bien es detenido, con lo cual desaparece de otra manera, y es la mujer la que se queda a cargo de todo el núcleo familiar, lo cual implica salir a buscar comida en una zona donde suele haber combates y bombardeos, donde hay carencias de agua, donde hay carencias de medicinas, donde el hospital queda aislado. Cualquier emergencia médica no puede ser tratada con normalidad, tiene que desplazarse por una zona de francotiradores para llegar al hospital. Yo me he encontrado cantidad de mujeres heridas en ese trayecto, desde que salen de su casa a comprar un pañal o una leche materna porque dejan de dar leche por el estrés, obviamente, hasta que llegan a la farmacia y han sido tiroteadas, ¿no? Todo esto, digamos, solamente la parte, es uno de los trayectos que hacen estas mujeres. Luego sobrelleva las bombas, escapa a las bombas. Cuando tu ciudad cae en manos del enemigo y tienes que desplazarte a otra ciudad, acarreas a tus hijos encima. Eso significa acarrear pertenencias, acarrear tus hijos y a los hijos de las vecinas que han perdido a sus madres o sus padres. De pronto son mujeres que se encuentran con un legado de niños detrás, ¿no? Son niños de 10 años que se hacen responsables de bebés de 2 años. Y esto lo ves. La huida de los refugiados son mujeres cargando bebés y niños que deberían ser cargados cargando bebés. Todo esto hasta que llegan al punto de no retorno, en el que tienen que o bien intentar huir como refugiados a otro país o bien quedarse viviendo en un campo de refugiados. Bueno, pues las dos situaciones, tanto quedarse en el campo de refugiados como huir en el otro país, va a implicar que ellas, digamos que la ayuda humanitaria sea a cambio de favores sexuales. Y ella comienza el momento de las violaciones, o bien por la gente que lo gestiona los campos, por compañeros de los campos de refugiados, o bien en el exilio, en el refugio, por los señores que manejan el tráfico humano y que suelen pedir favores sexuales o prostituyen a las mujeres más jóvenes para que paguen su viaje al otro lado de una frontera, incluso con el riesgo de que mueran ahogados en el Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, digamos que sobre la mujer se ejerce todo tipo de violencia. Y estoy hablando del mejor de los casos. En el peor de los casos, las mujeres son detenidas y violadas por uno de los bandos en guerra. Y esto ha ocurrido desde Bosnia hasta Siria, pasando por Bangladesh, por la crisis rohingya de Birmania, ¿no? Esto lo he visto, violación en masa, es decir, la guerra se lidia un poco sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, eso es otra de las prácticas con las que habría que acabar de una manera urgente, claro. Pues enhorabuena por haber sido pues los ojos, la voz, ¿no? El testimonio vivo de todo eso que ocurre y que a veces le damos la espalda, ¿no? A una realidad que sabemos que existe, a veces no queremos ver. Ya para finalizar, Mónica, ¿qué mensaje le gustaría lanzar o qué deseo, ¿no? le gustaría pronunciar que fuera de verdad, vamos, que se consiguiera por fin, ¿no? De una vez? Pues ahora que hablamos del 8 de marzo y de la mujer, pues mi deseo es que los hombres tomen conciencia de un grave problema que está en sus manos. Resolver es educación y es una determinación de que acabe un problema, ¿no? En el momento en que ellos dejen de pasar ciertas actitudes, nosotros vamos a dejar de sufrir ciertas actitudes. Y creo que está en el bien de todos el ser una sociedad igualitaria, una sociedad de respeto hacia otros seres humanos, me da igual el género que tengan. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.